Queridos amigos, suscríbanse al canal para ayudarme y también recibir más videos como este. Un niño de 7 años, una habitación de hospital y una pregunta que nadie esperaba. Cuando el hijo de Steph Curry preguntó por qué Dios no estaba sanando a su mentor de inmediato, nadie imaginó que su respuesta cambiaría miles de vidas. Lo que Cannon dijo ese día dejó incluso a su padre, una estrella del baloncesto, completamente sin palabras. El sol de California brillaba a través de las ventanas del Hospital Infantil de Oakland esa tarde de jueves en el pasillo del cuarto piso. Steph Curry caminaba con pasos tensos, sus hombros normalmente relajados ahora soportando el peso de la preocupación. A su lado, su hijo de 7 años, Cannon Jack Curry, sostenía firmemente su mano, con sus curiosos ojos observando todo a su alrededor. «Papá, ¿estará bien el señor Wilson?», preguntó Cannon, su voz pequeña sonando aún más pequeña en el entorno hospitalario. Steph respiró hondo. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que David Wilson, el hombre que había sido el mentor de Steph desde sus primeros días en la NBA y prácticamente un tío para sus hijos, estaba luchando contra un cáncer agresivo que había aparecido de repente, dejando a todos en alerta? «Estamos rezando por eso, campeón», respondió Steph usando el apodo cariñoso de su hijo. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Detrás de ellos, Aisha Curry caminaba con sus hijas Riley y Ryan, de 12 y 9 años, respectivamente. La familia Curry siempre había estado cerca de los Wilsons, y David había sido el primero en creer en el potencial de Steph cuando muchos dudaban que un tirador de su estatura pudiera tener éxito en la NBA. Al entrar en la habitación 418, encontraron a David sentado en la cama del hospital. Incluso con tubos y monitores a su alrededor, mantenía esa dignidad que siempre lo había caracterizado como una figura paternal para muchos jóvenes jugadores. «Mis campeones», dijo con una sonrisa débil al ver entrar a los niños. Las niñas se acercaron con cautela, siendo Cannon el último, sus ojos bien abiertos, fijos en el equipo médico. «Hola, señor Wilson», finalmente dijo. «Traje algo para usted». Cannon sacó un pequeño dibujo doblado de su bolsillo, una simple ilustración de un baloncesto con el mensaje «Mantente fuerte», escrito en letras coloridas. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. «Es hermoso, mi ángel. Gracias». Durante 1 hora hablaron, tratando de mantener el ambiente ligero a pesar de la gravedad de la situación. Marta, la esposa de David, había salido brevemente a comprar café para todos, dejándolos en la habitación. Fue entonces cuando el doctor Martínez entró para revisar los signos vitales de David y ajustar su medicación. Explicó en términos sencillos que los resultados de las últimas pruebas no mostraron la mejora esperada. «Probaremos un nuevo protocolo de tratamiento», dijo el doctor. «Necesitamos ser pacientes». Después de que el doctor se fue, un pesado silencio cayó sobre la habitación. El constante pitido de los monitores sonaba más fuerte ahora. Fue Cannon quien rompió el silencio con la pregunta que nadie esperaba. «Papá», dijo, su voz clara en la tranquila habitación, «si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no sana al señor Wilson ahora mismo?». La habitación se quedó aún más quieta. Steph abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Como estrella de los Golden State Warriors, estaba acostumbrado a responder preguntas difíciles en entrevistas postpartido, pero esta simple pregunta de su hijo lo dejó sin palabras. «Bueno», comenzó Steph, pero Cannon continuó, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía más allá de su edad. «El pastor Mike dijo que a veces Dios usa cosas difíciles para enseñarnos. Tal vez Dios esté tratando de enseñarnos algo muy importante a través del señor Wilson, y tal vez el señor Wilson es tan especial que Dios lo eligió para esta lección». David
respiró suavemente. Isa se cubrió la boca con la mano. Riley y Ryan miraron a su hermano menor con asombro. ¿Qué crees que Dios está tratando de enseñarnos?, preguntó Cannon a David, su voz cargada de emoción. Cannon pensó por un momento, frunciendo el ceño en concentración. Luego su rostro se iluminó. Creo que nos está recordando que nos necesitamos unos a otros. Cuando estás enfermo, señor Wilson, todos nos sentimos un poco enfermos aquí, señaló su corazón. Pero también nos fortalecemos juntos, como cuando papá y el equipo juegan mejor cuando se pasan el balón. Lo que Cannon no sabía era que un paciente en la habitación de al lado estaba grabando un video para su propia familia en ese exacto momento, y a través de la puerta entreabierta capturó la conversación. Impresionada por la profundidad de las palabras del niño, siguió grabando discretamente. Steph finalmente encontró su voz. Cannon, eso es muy sabio, hijo. Sus palabras salieron entrecortadas por la emoción. ¿Y sabes qué más, papá?, continuó Cannon, ahora sentado al borde de la cama de David, moviendo las piernas. Creo que Dios también nos está diciendo que necesitamos estar agradecidos por el tiempo que tenemos juntos, como cuando siempre dices gracias después de los partidos, incluso cuando pierdes. En ese momento, Marta regresó a la habitación con el café, dándose cuenta inmediatamente de que había perdido algo importante. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Tu joven amigo aquí nos acaba de dar un sermón digno del mejor predicador, dijo David con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en su rostro. Más tarde esa noche, mientras llevaba a su familia de regreso a casa, Steph permaneció en silencio, procesando las palabras de su hijo. Como hombre que hablaba abiertamente sobre su fe cristiana, incluyendo sus famosos golpecitos en el pecho y señalar al cielo después de buenas jugadas, estaba orgulloso de la base espiritual que él e Isa estaban construyendo para sus hijos. Pero hoy se sentía humildemente impactado por la inocente sabiduría de Cannon. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, el video capturando las palabras de Cannon ya estaba siendo compartido en grupos de mensajes privados, a punto de llegar a las redes sociales y desencadenar una ola de reacciones que la familia Curry no estaba preparada para enfrentar. El primer signo de que algo había cambiado llegó a la mañana siguiente, cuando el teléfono de Steph no dejó de vibrar durante el desayuno. Mensajes de compañeros de equipo, amigos e incluso el entrenador Steve Kerr, todos compartiendo el mismo enlace. ¿Qué pasa?, preguntó Aisha, notando la expresión perpleja de su esposo mientras él desplazaba la pantalla de su smartphone. Steph le dio el teléfono para mostrarle. En la pantalla, un video con más de 1 millón de vistas, titulado El hijo de Steph Curry comparte sabiduría divina en el hospital. ¡Qué emotivo!, susurró Aisha, tomando el teléfono. En el video, claramente grabado sin su conocimiento, se podía ver a Cannon hablando sobre cómo Dios usaba la enfermedad de David Wilson para enseñar sobre unidad y gratitud. ¿Cómo llegó esto a Internet?, preguntó Riley, asomándose sobre el hombro de su madre. Alguien debe haberlo grabado en el hospital, respondió Steph, pasándose la mano por la cara. Como figura pública, estaba acostumbrado a la falta de privacidad, pero esto era diferente. Esto involucraba a su hijo, sus palabras privadas, un momento íntimo durante una crisis que afectaba a alguien cercano a ellos. Antes de que pudieran procesar completamente lo que estaba sucediendo, el teléfono de Steph sonó. Era Bob Myers, el gerente general de los Warriors. «Steph, ¿has visto el video?», preguntó Bob sin preámbulos. «Lo acabamos de ver, Bob. No tenemos idea de cómo se filtró. Bueno, está por todas partes. ESPN, TNT Sports, todos. Los canales de noticias deportivas están hablando de ello. Y no solo los medios deportivos, canales religiosos, programas matutinos, todos quieren saber más».
Steph cerró los ojos por un momento. ¿Qué están diciendo? Por lo general, cosas positivas. La gente está conmovida. Pero ya sabes, los medios, algunos están cuestionando si fue preparado. Otros están analizando cada palabra que dijo Cannon, como si fuera un teólogo. Y hay un puñado que te está criticando por mostrar la fe del niño. Después de colgar, Steph se sentó en la mesa de la cocina con Aisha. Cannon estaba en la sala viendo dibujos animados, ajeno al huracán de atención que sus palabras sinceras habían desencadenado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Aisha con preocupación evidente en su rostro. Primero, necesitamos proteger a Cannon. Es solo un niño. Luego, tenemos que averiguar cómo manejar esto públicamente. Esa tarde, al dejar a Cannon en la escuela, Steph se dio cuenta de que la situación era aún más seria de lo que había imaginado. Los padres e incluso los maestros se acercaron queriendo hablar sobre el video, elogiando la madurez espiritual de Cannon. En el aula, Cannon rápidamente se dio cuenta de que algo había cambiado cuando sus compañeros de clase comenzaron a hacer preguntas sobre el video. ¿Es cierto que hablas con Dios en el hospital?, preguntó un compañero. Mi papá dijo que eres un ángel, dijo otro, confundido y un poco asustado por la repentina atención. Cannon se retiró. Cuando Steph lo recogió al final del día, encontró a un niño mucho más callado que de costumbre. Todos están hablando de lo que le dije al señor Wilson, dijo Cannon suavemente en el auto. Pero solo estaba diciendo lo que sentía en mi corazón, papá. El corazón de Steph se apretó. Lo sé, campeón. No hiciste nada malo. De hecho, dijiste algo tan hermoso y verdadero que tocó a mucha gente. Pero no quería que todos lo escucharan. Era solo para el señor Wilson y nuestra familia. En el entrenamiento de ese día, los reporteros rodearon a Steph tan pronto como puso un pie en la cancha. Las preguntas vinieron desde todas las direcciones. Carrie, ¿qué sentiste cuando escuchaste las palabras de tu hijo? ¿Le enseñas a Cannon sobre religión o esta sabiduría es natural? ¿Cómo está el señor Wilson ahora? ¿Crees que tu hijo tiene un don espiritual especial? Steph, normalmente calmado y articulado con la prensa, se sintió abrumado. Fue entonces cuando Draymond Green, su compañero de equipo durante años, intervino. Está bien, chicos, ya basta, dijo Green, colocándose entre Steph y los reporteros. Este es un asunto personal. Respetemos eso y enfoquémonos en el baloncesto hoy. Más tarde, en el vestuario, Jaren Collins, uno de los asistentes técnicos, buscó a Steph. ¿Puedo hablar contigo un momento? En un rincón tranquilo, Collins compartió su propia experiencia. Mi hermano gemelo Jason pasó por algo similar cuando salió públicamente. De repente, un aspecto muy personal de su vida se convirtió en tema de discusión pública. Lo que ayudó fue establecer límites claros y recordar que al final, tu historia te pertenece. Las palabras de Collins resonaron en Steph. Esa noche, después de acostar a los niños, él e Isa tomaron una difícil decisión. Decidieron tomarse un descanso de las redes sociales y limitar las apariciones públicas de la familia por un tiempo. No, estamos huyendo, explicó Steph a Aisha mientras apagaba las notificaciones de Instagram. Solo estamos creando espacio para procesar esto como familia primero. Lo que no sabían era que su ausencia en las redes sociales solo avivaría más especulaciones y las simples palabras de Cannon seguirían resonando mucho más allá de las canchas de baloncesto, tocando corazones y mentes de formas que nadie podría haber predicho. 3 días pasaron desde que el video se hizo viral. En la casa de los Curry, en Atherton, California, el silencio de las primeras horas de la mañana se interrumpió cuando Steph encontró a Aisha en la cocina preparando café. ¿No pudiste dormir tampoco?, preguntó, notando las ojeras bajo los ojos de su esposa. Aisha negó con la cabeza. Estaba leyendo correos electrónicos hasta tarde. Steph
necesitas ver algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Abrió su tableta y le mostró una carpeta especial que había creado. Cientos de correos electrónicos de personas de todo el país. Padres cuyos hijos estaban enfermos, ancianos en hospitales, familias que atravesaban crisis, pastores, maestros, todos, compartiendo cómo las palabras de Cannon los habían tocado profundamente. Dijo Aisha, seleccionando un correo, es de una madre en Chicago cuyo hijo tiene leucemia. Ella dice que le mostró el video y por primera vez en meses lo vio sonreír y hablar sobre la esperanza. Steph sintió un nudo en la garganta mientras leía más mensajes, uno tras otro, que contaban historias de cómo la simple observación de Cannon sobre cómo Dios usa las dificultades para enseñar sobre unidad y gratitud había llegado en el momento perfecto para muchas personas en sufrimiento. Es increíble, murmuró Steph, y aterrador al mismo tiempo. Cannon solo tiene 7 años. Él no pidió esta responsabilidad. Pero, ¿y si? Isa vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Y si esto es más grande que nosotros? ¿Y si Dios realmente está usando a Cannon de alguna manera? La conversación fue interrumpida cuando escucharon pequeños pasos bajando las escaleras. Cannon apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, campeón». Steph sonrió, cerrando rápidamente la tableta. «¿Dormiste bien?» Cannon asintió, subiendo a un taburete para llegar a la mesa. «Soñé con el señor Wilson. Estaba sonriendo y ya no tenía tubos». Steph e Isa se miraron. Esa mañana habían planeado tener una conversación difícil con Cannon sobre toda la situación, pero ahora se dieron cuenta de que primero necesitaban comprender mejor lo que estaba pasando en la mente de su hijo. «Cannon», comenzó Aisha suavemente, colocando un tazón de cereal frente a él. «Sabes que muchas personas vieron el video de lo que dijiste en el hospital al señor Wilson, ¿verdad?» Cannon asintió de nuevo, concentrado en su cereal. «Los amigos en la escuela dijeron que ahora soy famoso», dijo. «¿Y cómo te sientes?» «¿Con eso?», preguntó Steph. Cannon pensó por un momento, su expresión seria más allá de su edad. «Un poco extraño. Solo estaba diciendo lo que aprendí en la escuela dominical y lo que sentí en mi corazón. No es nada especial». «Es especial, hijo», dijo Aisha. «Tu sinceridad tocó a mucha gente, pero queremos asegurarnos de que estés bien con todo esto». Cannon dejó la cuchara y miró directamente a sus padres. «Estoy bien si el señor Wilson está bien. Eso es lo único que importa». Esa tarde, Steph e Isa llevaron a Cannon a visitar al pastor Mike en la iglesia bautista a la que la familia asistía regularmente. El pastor Mike había sido un consejero espiritual de los Currys durante años y conocía a Cannon desde que era un bebé. En la acogedora oficina de la iglesia, con paredes llenas de libros, el pastor Mike escuchó atentamente mientras la familia explicaba la situación, con Cannon sentado entre sus padres en el sofá. Ocasionalmente, él agregaba detalles a la historia. «Cannon», dijo el pastor Mike, inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Recuerdas la historia que te conté sobre José en Egipto? Cómo algo que parecía malo terminó siendo usado por Dios para un bien mayor». Cannon asintió con entusiasmo. «Sí, sus hermanos lo vendieron, pero luego salvó a todos de la hambruna». «Exactamente. A veces Dios trabaja de esa manera. Lo que dijiste en el hospital fue simplemente verdad expresada con amor e inocencia, y Dios está usando tus palabras para consolar a las personas que ni siquiera conoces, como José ayudó a personas que no conocía». El pastor Mike sonrió. Luego se volvió hacia Steph e Isa. Los niños a menudo tienen una comprensión espiritual que sorprende a los adultos.
Jesús incluso habló de esto en los evangelios. No es que tengan más conocimiento teológico, sino que su fe aún no ha sido complicada por dudas, cinismo o agendas personales. Mientras regresaban a casa, el teléfono de Steph sonó. Era Martha Wilson, la esposa de David. Su corazón se aceleró al contestar, temiendo malas noticias. Steph, es Martha. Quería que lo supieras antes de que lo escuches de alguien más. Steph contuvo la respiración. Los doctores están sorprendidos. Las últimas pruebas muestran una reducción significativa en el tumor. El nuevo tratamiento parece estar funcionando mejor de lo esperado. David aún no está fuera de peligro, pero los doctores ahora están realmente optimistas. Una ola de alivio recorrió a Steph. Eso es maravilloso, Martha. Gracias por avisarnos. Cuando colgó, Aisha lo miró ansiosamente desde el asiento del pasajero. «¿El señor Wilson?» «Está mejorando», dijo Steph con la voz quebrada. En el espejo retrovisor vio el rostro de Cannon iluminarse. «¿Ves, papá? Dios está respondiendo nuestras oraciones». Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Steph encontró una pila de cartas sobre el escritorio en su oficina que Aisha había apartado. Entre ellas había una de Craig Mitchell, un respetado periodista del San Francisco Chronicle, conocido por su integridad y profundidad en sus reportajes. La carta era respetuosa y directa. Mitchell solicitaba una entrevista exclusiva con la familia, no para explotar el sensacionalismo, sino para presentar el contexto completo detrás de las palabras de Cannon y explorar el impacto que estaban teniendo en la comunidad. «Creo que deberíamos considerarlo», dijo Isa cuando Steph le mostró la carta. «Si alguien va a contar esta historia, que sea alguien en quien confiamos y que respete nuestros límites». Steph vaciló. «¿Y si solo trae más atención? Cannon es tan joven». Tal vez esta sea la manera de protegerlo, tomando control de Sim, la narrativa antes de que otros la distorsionen aún más. Después de una larga conversación, decidieron llamar a Mitchell al día siguiente. No fue una decisión fácil, pero comenzaron a entender que tal vez esta historia necesitaba ser contada no para ellos, sino para las innumerables personas que estaban encontrando esperanza en las simples palabras de un niño de 7 años. El estudio, improvisado en la sala de estar de los Curry, fue preparado con luces suaves y solo 2 cámaras discretas. Craig Mitchell había cumplido su promesa de mantener la entrevista íntima y respetuosa, trayendo solo a un pequeño operador de cámara y un técnico de sonido. «Estamos listos cuando ustedes lo estén», dijo Mitchell, ajustándose suavemente las gafas mientras revisaba sus notas. La familia Curry estaba sentada en el sofá seccional que normalmente era el escenario para las noches de películas y juegos de mesa. Steph e Isa estaban en el medio, con Cannon entre ellos y Riley y Ryan a los lados. David Wilson, aún visiblemente frágil pero con un brillo renovado en los ojos, había sido dado de alta temporalmente del hospital para una breve visita y estaba sentado en una silla cercana, con Martha a su lado. «Antes de comenzar», dijo Steph, «queremos dejar claro que cualquier pregunta dirigida a Cannon puede ser ignorada si no se siente cómodo respondiendo». Mitchell asintió respetuosamente. «Por supuesto. Esto es, sobre todo, una conversación, no un interrogatorio». Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Mitchell comenzó con preguntas suaves sobre la rutina familiar y la fe que siempre había sido una parte integral de la vida de los Currys. Steph habló sobre cómo sus propios padres habían establecido una base espiritual sólida y cómo él e Isa trabajaban para hacer lo mismo con sus hijos. «Siempre alentamos preguntas abiertas sobre la fe», explicó Isa. «Queremos que nuestros hijos desarrollen una relación personal con Dios, no solo seguir reglas o tradiciones sin entenderlas».
Eventualmente, la conversación llegó al momento en el hospital que había capturado la atención de millones. «Cannon», dijo Mitchell suavemente, «mucha gente se conmovió por lo que dijiste sobre cómo Dios usa los momentos difíciles para enseñarnos. ¿Puedes recordar lo que sentías en ese momento?» Cannon miró al señor Wilson antes de responder. Estaba triste porque el señor Wilson estaba enfermo, pero también recordé que el pastor Mike dijo, «Dios nunca desperdicia un dolor». Así que pensé que debe haber una razón, aunque fuera difícil de entender. «¿Y qué piensas que era la razón?», preguntó Mitchell. «Recordarnos que nos amemos mientras podamos», respondió Cannon sin dudar. «Como cuando papá siempre nos abraza fuerte antes de viajar para los partidos, porque sabe que nos extrañará». La simplicidad y profundidad de la respuesta dejó al periodista visiblemente conmovido. Mitchell miró sus notas, tratando de recuperar su compostura. Hubo un momento antes de que esto interviniera. David Wilson, con la voz aún débil pero decidida. «Hace un mes, creo que es importante compartir». La cámara se volvió hacia él mientras contaba cómo había llevado a Cannon a ver una práctica de los Warriors, y durante un descanso, Cannon había preguntado por qué algunas personas sufrían más que otras. En ese momento, David le ofreció algunas palabras sobre el misterio de los caminos de Dios, pero nunca imaginó que Cannon procesaría esa conversación de la manera que demostró en el hospital. «Siempre supe que Cannon tenía una sensibilidad especial», continuó David, «pero en ese momento en el hospital sentí como si Dios hablara directamente a través de él, como si fuera exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento de desesperación». La entrevista continuó, explorando el impacto inesperado que las palabras de Cannon habían tenido. Steph compartió algunos de los conmovedores mensajes que la familia había recibido, incluyendo uno de un jugador rival de la NBA que estaba luchando con depresión silenciosa después de una grave lesión. Me dijo que las palabras de Cannon le recordaron que su valor no está solo en su habilidad para jugar baloncesto, sino en cómo puede usar este momento difícil para fortalecer las conexiones con su familia y redescubrir su fe. La cámara captó a Cannon sonriendo tímidamente, claramente sorprendido de que sus palabras pudieran significar tanto para un atleta profesional que admiraba. «Lo que más nos impresionó», añadió Aisha, «fue cómo tantas personas de diferentes religiones y orígenes encontraron consuelo en el mensaje. No se trataba solo del cristianismo, sino de la idea universal de encontrar propósito en medio del sufrimiento y valorar nuestras conexiones humanas». Cuando Mitchell preguntó sobre los planes futuros, Steph reveló algo que la familia había mantenido en secreto hasta ese momento. «Inspirados por el inesperado impacto de las palabras de Cannon, decidimos crear la iniciativa Ecos de Esperanza», dijo. «Es un proyecto para brindar apoyo emocional y espiritual a los niños en hospitales y sus familias. No para imponer nuestras creencias», aclaró rápidamente Aisha, «sino para crear espacios donde los niños puedan expresar sus propias preguntas y pensamientos sobre lo que están enfrentando». Cerca del final de la entrevista, Mitchell se dirigió nuevamente a Cannon. «Cannon, mucha gente te está llamando sabio más allá de tus años. ¿Qué opinas de eso?». Cannon reflexionó, por un momento sus piernas oscilando sin llegar al suelo. «No creo que sea sabio. Creo que a veces los adultos están tan ocupados pensando en cosas complicadas que se olvidan de las cosas simples que son importantes». La respuesta dibujó sonrisas en todos los presentes. «¿Y qué cosas simples crees que son las más importantes?», preguntó Mitchell. «Amar a la gente, ser agradecido y recordar que Dios está con nosotros, incluso cuando estamos tristes o asustados». Cuando se apagaron las cámaras y el equipo comenzó a desmontar el equipo,
Había una sensación palpable de que algo significativo había ocurrido en esa habitación. No era solo una entrevista, sino un testimonio de cómo la fe expresada en el simple lenguaje de un niño podía trascender barreras y tocar corazones. La siguiente semana, la entrevista se emitió en horario estelar y rápidamente se convirtió en el segmento más compartido en las redes sociales. Los hospitales comenzaron a contactar a la Fundación Curry, interesados en asociaciones con la iniciativa Ecos de Esperanza. Iglesias, sinagogas y mezquitas usaron la historia en sermones sobre la sabiduría infantil y la fe genuina. Un mes después, David Wilson recibió noticias aún mejores de los médicos. El tumor había disminuido significativamente y su pronóstico había cambiado de terminal a tratable. La recuperación aún sería larga, pero ahora había verdadera esperanza. En una tarde de domingo, la familia Curry y los Wilsons se reunieron para un almuerzo de celebración en el jardín de los Curry. Los niños jugaban en la piscina mientras los adultos hablaban a la sombra. ¿Sabes?, dijo David a Steph mientras observaban a Cannon zambullirse en el agua. Cuando me diagnosticaron, lo primero que pensé fue ¿por qué yo? Antes pasé mi vida tratando de ayudar a los demás, siendo una persona de fe. Parecía injusto. Steph asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. Pero ahora, continuó David, veo el impacto que todo esto ha tenido. Las miles de personas que encontraron consuelo a través de las palabras de Cannon, la iniciativa que comenzaste, que ya está ayudando a tantas familias. No diré que estoy feliz de haber tenido cáncer, pero estoy en paz con el propósito que surgió de ello. Más tarde esa noche, mientras metía a Cannon en la cama, Steph se sentó al borde y miró a su hijo con una mezcla de orgullo y admiración. ¿Sabes, Cannon? Tu padre es considerado un buen tirador, pero creo que tú tienes un don aún más especial. ¿Qué, papá?, preguntó Cannon ya somnoliento. El don de ver con tu corazón, de ver más allá de lo que está en la superficie. Eso es algo que no se puede enseñar ni entrenar. Cannon sonrió, sus ojos comenzando a cerrarse. Es porque a veces necesitamos cerrar los ojos para ver mejor con el corazón, como cuando rezamos. Steph se quedó allí mucho tiempo después de que Cannon se quedara dormido, reflexionando sobre cómo una simple pregunta en una habitación de hospital se había transformado en un movimiento de esperanza que ahora estaba tocando innumerables vidas. Afuera, el cielo de California estaba salpicado de estrellas. Steph recordó un pasaje bíblico que su propio padre citaba frecuentemente. De la boca de los niños y los que maman, has establecido fuerza. Nunca esas palabras habían parecido tan ciertas como ahora. En un mundo a menudo consumido por el cinismo y la división, las simples palabras de un niño sobre la fe, la familia y el encontrar propósito en el sufrimiento se habían convertido en un poderoso eco, recordando a todos verdades que tal vez siempre supieron, pero que habían olvidado en medio del ruido de la vida moderna. Y ese eco continuaría extendiéndose, tocando vida tras vida, corazón tras corazón, todo comenzando con una sincera pregunta de un niño de 7 años que simplemente expresó lo que sentía en su corazón sobre Dios, el sufrimiento y el poder transformador del amor.